El día de hoy vamos a hablar sobre Pedro Páramo o la inmortalidad del espacio, un texto escrito por Diógenes Fajardo Valenzuela. Fajardo empieza por introducir la novela desde un punto de vista literario, diciendo que el éxito del trabajo de Rulfo como una obra maestra de la literatura hispanoamericana se debe a la cantidad de posibilidades e interpretaciones que brinda Pedro Páramo debido a su lenguaje, lirismo, ambigüedad, estructura narrativa y temática, todas juntas creando una experiencia estética enriquecedora, como lo plantea el texto. Sin embargo, el autor considera que uno de los elementos más importantes de Pedro Páramo consiste en cómo Rulfo presenta un espacio literario que, a partir de imágenes míticas, mágicas, líricas y racionales, capta la imaginación del lector. Para entender el rol del espacio en la obra de Rulfo, el autor encuentra pertinente tener en cuenta los títulos que el escritor mexicano pensó para la novela antes de ser Pedro Páramo. Además de su connotación de espacio, es importante reconocer la evolución del título. Los dos primeros títulos, Los desiertos de la Tierra y Una estrella junto a la Luna, hacen referencia a un espacio físico y geográfico, aludiendo a las tierras y a la cercanía a la Luna. Sin embargo, su siguiente título, Los murmullos, presentan un espacio que se inclina hacia el significado y la atmósfera en la que se desarrolla la novela. Finalmente, el título Pedro Páramo sintetiza simbólicamente y a través de un personaje y figura crucial a la novela a todas las anteriores. Entonces, Fajardo está mostrando el texto como un espacio verbal, incluso a partir del título, pues el nombre Pedro hace referencia al fundador, al origen y al Señor, mientras que Páramo hace referencia a un lugar seco como el desierto y, como lo describe Octavio Paz, lleno de eterna incomunicación, de esta manera también aludiendo a los murmullos. Por otro lado, Fajardo en el texto analiza Comala no solo como el espacio principal con el que el lector es presentado al comienzo y en el que se desarrolla la novela, sino como el espacio del viaje, el espacio de la casa paterna y el espacio por conquistar. Fajardo propone a Comala como dicho espacio a partir de una comparación del crítico peruano Julio Ortega con la Biblia o con la Odisea de Homero, pues en la Biblia la tierra prometida a Moisés por el Padre, o como en la Odisea esta sería la casa, estos espacios exigen un viaje, una exploración y una búsqueda con el fin de conquistar estas tierras. Es decir, Comala se convierte en esta tierra prometida, pues está claro desde el comienzo de la novela que Juan Preciado va a Comala a conocer a su padre, un tal Pedro Páramo, y que le va a cobrar el olvido en el que tuvo a él y a su madre. Entonces, de acuerdo con Fajardo, la introducción de Comala también implica un espacio verbal que conecta al lector y al escritor a través del texto. Lo que esto significa es que el espacio es creado por medio de la narración, es decir, el espacio sin la narración está vacío, como lo plantea Julio Ortega. Por ejemplo, Comala puede llegar a ser presentado a través del lenguaje como un paraíso edénico, el lugar que, por cierto, Juan Preciado idealiza y espera encontrar, basado en los recuerdos de su madre, o como un lugar infernal. Esto es lo que Ortega explica como un espacio doble, lenguaje que la historia hace casual, pero que parte de la convención pura del lenguaje. Este espacio verbal crea un mundo poético que, una vez lo reconoce, hace que el lector pierda el sentido físico de Comala y lo perciba a partir de sus rumores, sus movimientos y su vida, demostrando la importancia de la imagen poética como agente para hacer de Comala un espacio que apela a la imaginación del lector. Por lo tanto, Comala se convierte en un estado de ánimo que canaliza y proyecta el interior de cada uno de sus personajes: los pueblerinos, las almas en pena, Juan Preciado y Pedro Páramo. Octavio Paz describe a Comala como una imagen y no como una descripción. Un claro ejemplo del lenguaje como espacio textual es El mundo de Susana San Juan. Después de todo, Pedro Páramo se preguntaba, ¿pero cuál era el mundo de Susana San Juan? Y nunca llegó a saberlo. El mundo de la amada de Pedro Páramo es, claramente, otro espacio, creado a partir del lenguaje y la ambigüedad. Lo más interesante es cómo los espacios verbales se conectan, pues una de las caras de Comala, la Comala infernal, nace a partir del deseo de Pedro Páramo de llegar a Susana San Juan y a su mundo, el cual representa su propio espacio. Pedro Páramo lo logra por el camino por donde todos se van, la muerte, un elemento del espacio de los murmullos. Fajardo argumenta que el salto entre las imágenes permite una juxtaposición de espacios para contrastarlos. En este caso, Juan Preciado recuerda la imagen de Comala que tenía de Doloritas como un lugar edénico,
y después la describe como un lugar muerto desde que llega hasta que se muere de miedo, convirtiendo a Comala en un lugar irreal, vacío y atemporal. Después volvemos a saltar al mundo de Susana San Juan, quien reconoce a Comala como un lugar erótico. Este erotismo en Susana muere al mismo tiempo que muere su esposo Florencio, nuevamente contrastando las diferentes caras de Comala y, nuevamente, a causa de la muerte. Por medio de la estructura narrativa de Pedro Páramo, se muestra el descenso a un espacio infernal. Juan Preciado muestra cómo empieza a encontrarse con elementos fantasmales, sobrenaturales e infernales en Comala, todo mientras narra su propia muerte, la cual fue causada por los miedos a su alrededor. Para alterar la percepción de este espacio, Rulfo se enfoca más en los efectos de atmósfera en los personajes que en los del verdadero espacio que los rodea. En la novela, la atmósfera es el elemento que proporciona la hostilidad y el conflicto. Esta está llena de fantasmas eufemísticamente llamados murmullos, los cuales generan un ambiente en el cual todo lo que existe se ve marcado de alguna forma por el concepto de la muerte. Con esto, Rulfo busca recrear en la atmósfera de Pedro Páramo los mitos rurales de México que él experimentó, los cuales hablan de las denominadas ánimas en pena, condenadas a permanecer en la tierra. Es debido a esto que Comala es un pueblo fantasma, lleno de voces sin cuerpo. El descenso hacia la Comala infernal que Juan Preciado narra al comienzo de la obra es una referencia clara del descenso hacia la muerte. El incremento de calor y la falta de aire simbolizan el umbral hacia la muerte. El aire ahí en sí se agota, como la vida, al momento de morir. Sin embargo, el camino hacia la muerte no es el único que existe, y esto se representa por los múltiples caminos que hay en Comala, hacia Contla, hacia la sierra, a través de la media luna, atravesando toda la tierra y hacia el horizonte sin rumbo, mostrando infinidad de posibles caminos que hay además de la muerte. Por medio de Dorotea, se plantea que no hay espacios buenos ni malos, solo existe la atmósfera, y esta se acomoda al estado mental del personaje. Esto es evidenciado cuando Susana le dice a Justina que solo cree en el infierno, ya que este es el único ambiente en el que podría colmar su deseo hacia su difunto esposo Florencio. El estado mental de Pedro Páramo también afecta a su atmósfera, ya que al no poder tener a la mujer de sus sueños, no tener su paraíso idealizado, el cual se basaba alrededor de Susana, lo cambia a un infierno lleno de poder, con el fin de entrar en un mundo surreal donde pueda encontrar a Susana. Es este mundo surreal el cual se convertiría en la Comala infernal, en donde muere Juan Preciado, no en el paraíso que le había descrito su madre. El viaje en busca de su padre, inundado de ilusión, crea la pesadilla que lo mató, la Comala infernal. Rulfo utiliza la estructura temporal de la narración para fragmentar la historia y hacer que se perciba como yuxtapuesta en el espacio. A la vez que vemos a Juan Preciado en Comala a un lado, al otro está Pedro Páramo del Niño no excusado. El autor aprovecha esta yuxtaposición de las narrativas para mostrarlos específicamente simultáneos. Así establecer que en la historia hay cosas que se perciben pero no se relatan, creando una nueva percepción de la novela por parte del lector. Por medio de Susana y su experiencia en la cueva con su padre, Rulfo explora las diferencias entre el arriba como la realidad y el abajo como el irrealismo, también entre el mundo externo e interno, referenciando el mundo del alma. En la cueva, Susana experimenta una problemática entre la realidad y lo irreal, enfrentándose a un mundo desconocido, mostrando el daño y los problemas que le causa el mundo de afuera, la realidad, y mostrando cómo está inconforme con ese mundo al ver que lo que es malo para ellos, como la calavera, parece casi azúcar para ella. El descenso en la cueva simboliza el descenso a la locura para Susana. Similarmente, Juan Preciado también experimenta un descenso a la locura con el descenso hacia el Comala infernal, el cual termina de mostrar a Comala como un espacio surrealista, lleno de fantasmas y de muertos, donde la gente desciende hacia la locura. Para Pedro Páramo, el mundo está lleno de muerte, primero con su padre, luego con su hijo y luego con Susana. Es por esto que Pedro Páramo, antes de su muerte, ya había experimentado lo que era que se murieran pedazos de él. Fue finalmente la muerte de Susana, la cual hizo que su mundo estuviera envuelto en muerte, y al estar de esta forma, decidió hacer que toda Comala se contamine de muerte. Finalmente Pedro Páramo se sumerge en el mundo de la muerte con su propia. Lo previamente mencionado fue cuando había ido muriendo lentamente, pero en estos últimos momentos se sintetizan las imágenes de cruzar el umbral de la muerte, el calor infernal, la falta de tiempo y aire, representando la muerte. Rulfo finalmente logra utilizar los elementos de la obra para llegar a este punto y mostrar una narración yuxtapuesta que logra crear un ambiente de muerte atemporal y sin espacio en el cual lo único que importa es la existencia del ser a pesar de la no existencia de la realidad alrededor. De esta forma, logra contar una historia coherente y que tiene un final claro de forma
precisa a pesar de tener una narración no lineal.